Señor secretario, hará lectura de la cuenta. Vamos. Gracias, presidente. Se recibió solamente un documento, cuál es un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira, ya se presenta la urgencia, calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Eso es todo, presidente. Gracias. La palabra. Ofrezco la palabra. Bien, la sesión tiene por objeto continuar la discusión y votación particular del proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que crea el Ministerio de Seguridad Pública, boletín 14.6.14.07, con urgencia calificada de discusión inmediata, el segundo trámite constitucional y primer trámite reglamentario. Así que bien, le damos la bienvenida también a la ministra. Ministra, ¿cómo está? Quisimos iniciar para que no hacerla perder el tiempo. Si usted tiene a bien, ministra, ¿suspendemos hasta que llegue el presidente titular o quiere que votemos así? Gracias, Sí, presidente. No, mire, lo que quisiera avisar es que lamentablemente a las 6 de la tarde yo tengo que retirarme porque a las 7 tengo que estar en una actividad en Santiago. Entonces esperemos si quieren que vuelva el presidente, pero a las 6. No, en una hora se puede. En menos de una hora, ahí llegaba en menos. No, en una hora se llega. Además llegaré un poquito tardecito. ¿Ves tú? Mejor que no sé. Bueno, el tema es que si nos demoramos va a ser menos tiempo que yo, al menos voy a poder quedar, pero el equipo queda entero acá para seguir trabajando después. Pero le falta mucho al presidente, ¿por qué no le preguntan? Ah, ya. Suspendemos 3 minutos. Esperaría. Sí, suspendamos 3 minutos. Sí, además que mucho mejor el presidente que Araya. Oye, Araya lo vio pero cero posibilidad. No, esto es re sencillo, porque todos ustedes van a votar a favor y yo soy el único que va a votar en contra, entonces da lo mismo. ¿A dónde me tenía a mí? ¿Qué te pasa? También voy a votar a favor. No, pero por eso, esperemos, suspendemos 3 minutos hasta que llegue el presidente. Presidente, como les comentaba recién al resto de los diputados, quedamos en el artículo 5, tenemos pendiente la letra J, que aparece como I en el comparador grande, en la página 17, la letra K, que aparece como I, ya se votó y nos quedarían pendientes, por lo tanto, la letra J, que insisto, aparece como I, y la letra K, que aparece como L, más algunas indicaciones del Ejecutivo y de los señores parlamentarios para agregar nuevas letras entre medio. Aquí llegó el titular. Ministro, ¿cómo está? Y quise a las 6, así que la idea. ¿Tiene que irse a las 6? ¿Ah? Estamos listos. Estamos listos Del grande. Ya, señor secretario. Acabo explicando. Estamos en Página 17. La letra I ex J. ya. No, pues no era la cooperar. No es Es esta. que yo lo tengo en otra, por eso. Ah, ya. No es la Cooperar cooperar. con el Ministerio Público. Esta. Esa. Ya, Cooperar con el perfecto. Ministerio Público. Esta ya está votada, competente esta y esta, más varias incorporaciones de Perfecto. letras nuevas del Ejecutivo. ¿Cuál estamos votando ahora? La cooperar. En discusión que la semana pasada la vimos, quedó pendiente por Ya. ese motivo. Entonces, Pongamos en votación entonces. ¿alguna explicación, algo que agregar? ¿Señor Collado? El cooperar, ¿cierto? Vota real. Breve. Gracias, presidente. Brevemente, la función que se pone en votación por el secretario dice relación con la cooperación que tiene que existir con el Ministerio Público en la coordinación, diseño e implementación de estrategias que faciliten la persecución penal. Solo hacer presente que se despachó del Senado y que va a venir a segundo trámite a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que nosotros lo conocemos como de especialización preferente, en la cual nosotros indicamos un proyecto del Ejecutivo anterior para crear la Comisión Interinstitucional de Persecución Penal, en la cual, no, interinstitucional, igual que acá. Porque no, pero
Y lo que estamos planteando en ese proyecto de ley es precisamente una bajada de este articulado bajo la lógica de crear esta comisión interinstitucional de coordinación de la persecución penal en la que participará el Ministerio encargado de la seguridad, el Ministerio Público y también participarán en el modo y que se establezca por estas dos instituciones las policías, Gendarmería y la Policía Marítima. De manera de conjuntamente, exactamente, o sea, conjuntamente con lo que está establecido hoy, porque lo hicimos en una ley especial para la reforma procesal penal, o sea, para la tramitación de los fiscales cuando son abogados de causas, lo mismo cuando son directores de investigación. Eso es lo único que quería aportar a la discusión en este sentido. Señor Llanos, señor secretario, en votación, por favor. La letra J, Entonces, en votación, cooperar con el Ministerio Público. la letra J, que aparece asignada como letra I en el página 17 del compás. Diputado Araya, don Jaime. Dime. Diputado Araya, don Cristian. A favor. Diputada Frías. A favor. Diputada Navellán. A favor. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Chalper. Presidente. A favor. 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Queda aprobado por unanimidad. Bien, continuamos, señor secretario. Corresponde entonces continuar con la indicación del Ejecutivo. En su formulación original hay varias propuestas de nuevas letras, además de la propuesta que está en el comparado pequeño, comparado B, como le llamábamos también, de una nueva letra M. Podríamos ir examinando primero quizás las que están en el comparado grande, Bueno, para luego pasarse a la que fue fruto de la mesa. ya. Entonces, nuevas letras. Esto está en la página 18 del comparado grande. Aparece letra I, dice, agregas el siguiente literal J. Aquí ya un poco lo mismo en la numeración, porque obviamente serán readecuadas por la Secretaría de acuerdo a lo que se apruebe. Letra J, coordinar, de conformidad con la ley, la implementación de medidas de administración de bienes decomisados. Quedó pendiente. Sí, se alcanzó a discutir un poco, pero quedó pendiente. Presidente. Decomisados. ¿Sí puede hablar de eso? Sí. Aquellos sujetos a una medida cuya finalidad sea asegurar el comiso, los que no han sido reclamados por sus dueños en un proceso penal, o aquellos bienes incautados en procedimientos administrativos relativos a seguridad pública. Una ley regulará la administración de estos bienes y determinará las instituciones a cargo de esta administración. Gracias, señor secretario. Yo quiero agregar una duda, señor Collado, si me puede orientar con eso. En la ley 20.000 se establecen las formas de comiso provisorio y definitivo que ahí se señala dónde se van a destinar los bienes, Senda, Policía, Ministerio Público. Cuando uno lee la palabra la implementación de medidas de administración y de bienes decomisados, quiero que quede claro, sobre todo para la interpretación de la norma. No quiero que se entienda como que esta norma va a significar que el Ministerio de Seguridad va a poder disponer de los bienes de una forma distinta a lo establecido en la ley de drogas. Porque cuando uno dice de conformidad a las medidas la implementación de medidas de administración de bienes decomisados, cuando uno dice la medida de administración, puede perfectamente entenderse dentro de administración el poder disponer de esos bienes. Entonces, yo no sé si se puede explorar un concepto distinto o por último decir, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40 y 40 bis de la ley 20.000, para efectos que no se entienda que esas dos normas chocan. Eso, señor Collado. Muchas gracias, presidente. En relación a los bienes decomisados, la ley de drogas efectivamente contiene en esos artículos que usted menciona una regla de entrega de lo resuelto, del resultado del comiso, una vez entregado a la DICREP y realizada la subasta, etcétera, a dónde tiene que ir, que es un fondo especial que administra Senda en este caso, y que de eso además tiene que entregar a las policías y al Ministerio Público una parte. Pero los bienes decomisados en Chile son mucho más que eso. O sea, esa es la ley de drogas, pero tenemos delitos de estafa o otros delitos económicos, por ejemplo, en donde la ley también habilita estas disposiciones transitorias, y tenemos otros delitos que no tienen nada que ver con la droga, que también tienen que tener administración de decomisos. Entonces, esta norma es un habilitante, y en eso entiendo el punto, más general, que tiene que ver con que el Ministerio de Seguridad va a ser
el ente rector, el que va a estar a cargo en general del comiso, pero efectivamente no va a poder pasar por encima, en eso estamos de acuerdo, de lo que establecen normas específicas de comiso y de la destino de los bienes luego de que son decomisados y subastados, y el resultado de eso a dónde tiene que ir. Lo echábamos de menos, diputado. Muchas gracias por favor. el cariño, presidente. Oiga, esta es una norma súper importante porque yo entiendo que es habilitante para el desarrollo, por ejemplo, de una entidad que se encargue de la administración general de los bienes decomisados. Recordar que la 21.535 amplía el margen de los decomisos a decomisos por equivalencia, por ganancia, decomisos sin condena, y por eso en la legislación comparada, no solo latinoamericana, sino que particularmente en Italia, existe efectivamente una agencia que se dedica a administrar estos bienes. El 40 y el 40 bis de la ley de drogas, no, pero no es trabajo interagencial, eso es interoperabilidad. Que es No, es que rindió mucho el seminario. Sí, no, pero eso no fue el seminario. Es importante que exista una instancia porque, fíjese usted, a medida que va avanzando, presidente, el mismo 40 o 42 bis o 40 bis lo establece respecto al comiso de unidades económicas. Alguien tiene que hacerse cargo de la administración. Lo digo, por ejemplo, presidente, el otro día en un cartódromo de Quilpué. ¿Se fija usted? Sí. Una unidad económica que puede ser objeto de comiso. Alguien lo tiene que administrar. Y los bienes lo discutimos en el proyecto de ley de reincidencia, cuáles van al Sename, cuáles van a otro lado. Entonces es importante esta norma como habilitante para que un servicio público pueda administrar los bienes. Lo vimos en la mañana también, presidente, con esto termino, con el subsecretario de Prevención del Delito respecto del comiso de bienes inmuebles que los municipios también pueden solicitar al Ministerio Público que se encargue. Entonces, se requiere una institucionalidad fuerte en ese tema, y como esta es una norma general, presidente, entiendo yo que es una norma habilitante para este administrador en general de los bienes de comiso. Eso, presidente. Pero coincido con usted, que quede medianamente claro que esto no está por sobre alguna norma especial, Claro. sino que es una norma general y por principio de especialidad debiera aplicarse, obviamente, las de la 20.000. Gracias, diputado Leiva. El diputado le iba a decir, señor Collado. Sí, Pero bueno, presidente, no lo descarta. No lo solo para que la comisión sepa, hemos trabajado en una adecuación de la letra J, para efectos de cumplir con el compromiso que adquirimos de ver alguna redacción que mejore, etcétera. Lo primero es efectivamente sacar esa parte de una ley regulará, que es la última parte, que entendemos el punto, y lo otro sería diseñar políticas, planes y programas para una adecuada administración de los bienes, ¿cierto? Y agregar, lo acabamos de conversar con la ministra, algo así como lo anterior será sin perjuicio del destino final o del destino, porque puede ser provisorio efectivamente, Claro. del destino que las normativas especiales o el fruto de los comités. En los fines de suscripción. Algo Eso así. que ¿está la redacción? ¿La tiene? ¿La podemos imprimir para que la vean? Si les Bueno, parece, veámosla. avanzamos y... Vamos avanzando y mientras tanto Adelante. ponemos a disposición de los diputados y diputadas. Ministra, Algo así. la parte final, pero lo del Algunos bienes que son señor Collado, administrados. ¿No? Dígame. lo del procedimiento administrativo también viene mejorado, ¿no? ¿Lo del qué? Conceptualmente, la parte de la implementación de medidas de administración, para efectos de que Diseñar políticas, necesito planes y del programas texto, para una a ver. administración. Sí, lo ya, vamos a imprimimos y lo imprimir. vemos. Ministra, un punto respecto a eso, pero no respecto a la norma, a propósito de lo que ocurrió a propósito de los alcaldes y el destino provisorio de los bienes, que cuando está funcionando el crimen organizado, el narcotráfico, bienes incautados, en este caso, o embargados, que tienen que ver con bienes inmuebles, que los bienes se destinan provisoriamente para el municipio, pero puede ser que la condena no se destine definitivamente al municipio. Entonces, ahí puede haber un problema de que un municipio no tenga incentivos para poder invertir en una propiedad, porque el día de mañana con la condena pueden no dársela. Entonces, ahí quizás puede haber una suerte de destino preferente, no sé, puede haber alguna modificación legal, obviamente este no es el cuerpo legal para eso, pero otro punto, ministra, que tiene que ver con que se amplíe el objeto por el cual, que se amplíe el objeto por el cual uno puede utilizar un bien raíz, porque hoy día la ley está establecida que todo solamente tiene que ver con finalidades asociadas al tema de drogas, a prevención, pero pueden ser también otras finalidades que son sociales y tremendamente importantes para los municipios. Entonces, se termina limitando el fin de ese bien inmueble que podría tener una utilidad mucho mayor quizás en otra área, porque quizás esa área ya la tiene abordada el municipio. Entonces, esas son dos ideas que dejo sobre el aire para efectos de poder
para que los municipios puedan disponer de mejor manera de los bienes inmuebles decomisados. Presidente, solo incorporar Eso. la preocupación, por ejemplo, que es cada vez más común, parcelas, en fondo en zonas rurales, que son adquiridas por narcos. Entonces, claro, si le pasa una parcela a un municipio en el área rural, no le sirve para absolutamente nada. Y terrenos que en el fondo quedan botados. Esto pasa incluso con terrenos fiscales. Entonces, transmitir la preocupación de eso, algo lo abordamos hoy en la mañana. No sé si hay Pero- algún proyecto de ley que se pueda incorporar a aquel elemento, pero está la mixta de reincidencia, eventualmente podríamos, si hay acuerdo unánime en la comisión de la mixta. Ministra. La virtud de crear esta norma va a ser que vamos a tener un organismo a cargo de mirar realmente todas estas cosas, porque la nueva ley, digamos, de narcotráfico la dictamos hace poquito, ¿no? Es bien reciente y estableció las normas que estableció, pero esto está lleno de desafíos y lleno de problemas en el micromanagement, de cosas como la que usted acaba de decir, ¿no? Que se adjudica cierta finalidad, pero a lo mejor el municipio la tiene ya resuelta con otro inmueble, ¿y qué hace? Queda aquí con esta cosa, o que en el camino después la disposición final termina siendo distinta y la inversión se... Entonces, todo esto requiere un organismo que esté encima de todo esto y que esté proponiendo agenda, tanto legislativa como de gestión, y todas estas cosas yo creo que son totalmente atendibles en ese marco, ¿no? Es un tema donde se puede realmente mejorar mucho, mucho. Gracias, ministra. ¿Continuamos o tenemos la indicación impresa? Ya, continuamos. Continuamos, señor secretario, con la letra siguiente. La siguiente letra, que está contenida en la indicación del Ejecutivo, señala lo siguiente: agregas el siguiente literal K nuevo, adecuándose al orden correlativo. Letra K: promover el desarrollo y producción de información, estudios, evaluaciones y análisis estratégicos que favorezcan el diseño e implementación de políticas públicas basadas en evidencia y la gestión de información agregada sobre las materias de su competencia. Para tal efecto, la unidad que ejecute esta función dependerá del ministro o ministra de Seguridad Pública. Muchas gracias, señor secretario. Ministra. Esto es bien importante también. En las vueltas que se dieron para el diseño del Ministerio de Seguridad, cuando se analizó la estructura de las subsecretarías, estuvo dando vuelta la idea de tener una subsecretaría especializada en el tema de información, que se dedicara exclusivamente a eso. Algo así como la subsecretaría, ¿cómo se llama la del Mideso? De evaluación social. Sí, algo así. En esa lógica, en algún minuto, entre los diseños que se vieron, estaba la posibilidad de que fusionar las dos subsecretarías que hoy día existen, la de seguridad, o sea, la interior, que pasaría a ser de seguridad, y la prevención del delito. Bueno, examinando distintas alternativas, se llegó a la conclusión de que lo mejor es que esta unidad a cargo del manejo de información, de estudio, de análisis estratégico sea del ministerio y no de una subsecretaría, de manera que le preste de alguna manera servicios a ambas subsecretarías, y que ahí esté radicada una fortaleza también del ministerio, futura ministra o ministro, porque todas las tareas más operativas directas a la implementación de las políticas está radicada en la subsecretaría, pero si queremos mantener una mano estratégica que esté mirando los resultados de las cosas que se hacen y que tenga como también el poder de hacer ese juicio, generar una unidad especializada creada por ley, apunta en esa dirección. Entonces, este numeral a la vez dice que se va a crear, o sea, que está esta, digamos, competencias, pero habla de que esta unidad va a depender del ministro o la ministra. Y ambas cosas importan mucho, tanto desarrollar este aspecto de los estudios, la información, que en seguridad es estratégico, es fundamental, como el que esté radicado en ese lugar, sin perjuicio de que las subsecretarías podrán tener unidades de estudio, siempre las tienen para sus cosas más, digamos, cotidianas, pero el grueso, digamos, de la capacidad institucional estaría radicada en esta unidad del gabinete ministerial. Gracias, ministra, por la explicación. Diputado Araya. Gracias, presidente. Atendiendo lo que dice la ministra, creo que tal vez el verbo, rector, es promover, no sé si es el más adecuado, porque en el fondo tiene que, lo que está pensando y lo que está planteando la ministra es precisamente recabar toda la información, solicitar, gestionarla, analizarla, pero promover el desarrollo y producción suena una cuestión como muy débil para lo que usted está pensando que va a ser, básicamente va a tener una función de staff del ministro en asesoría para la toma de decisiones. Entonces creo que el concepto ahí no es el adecuado, y tiene que tener
la firmeza suficiente porque le va a tener que pedir información a las policías, a la EGMN, a Gendarmería, a Justicia, etcétera. Entonces, ahí creo que hay que darle una vuelta a esta reacción. Gracias, diputado Araya. ¿Algún diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra? Señor Collao, puede atender la duda del diputado Araya, que comparto. Sí, compartiendo por su intermedio, presidente, la prevención que hace el diputado Araya, hay una letra en el artículo 6 que habla de atribuciones que es nueva también y que por la cual se busca como la 27 del comparado grande, así como decimos promover, que entendemos el punto sobre la palabra que podríamos analizar, si es que puede ser otro tipo de palabra, pero en la letra E se establece una regla, nosotros le hemos denominado el BUD legal, pero que busca, y por eso lo que dice la ministra es tan relevante, generar en Chile un centro de datos de seguridad. Y para eso, primero esta unidad estratégica, que puede ser que efectivamente promover no sea tan fuerte ya, pero el punto es que para el cumplimiento, dice la nueva redacción, para el cumplimiento de la función del Ministerio de Seguridad podrá acceder a los datos relativos a prevención, seguridad pública, control del orden público, persecución del delito, control y autorización de uso de armas, rehabilitación, que mantengan los órganos de administración del Estado dedicados a estas materias. El objetivo de eso, efectivamente, y de hecho fue parte de una conversación que tuvimos hoy día en la Comisión de Constitución del Senado, que también está viendo este tema, por otro proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público, tuvimos la oportunidad también de explicar este tema. La idea es que exista un centro de la información, y efectivamente tendría que estar acá también. Solo aclarar ese punto, o sea, no es que esta sea la única, esta unidad estratégica también va a estar a cargo de este cumplimiento de estas funciones más fuertes de recibir información, analizarla, evaluarla, tratarla, etcétera. Pero entendemos el punto, o sea, si promover no queda claro. No es la palabra, encargarse Sí, del desarrollo y producción de información. sí. Claro, estar a cargo de una Sí, cosa así. solo, señor presidente, solo si puedo Sí, pasar. señor Collao, continúe, por favor. Para la palabra promover, así como la palabra coordinar, la hemos ocupado mucho en este proyecto de ley. La razón es una razón fuerte, tiene que ver con que el Ministerio de Seguridad va a tener a cargo la seguridad de este sistema que estamos creando, que lo excede en cuanto a su nomenclatura jurídica como ministerio, por lo tanto necesita ir para otros lugares. Y ahí promover y coordinar son los verbos rectores que se han ocupado en nuestro derecho para ir más allá, para decirle a otros ministerios tráiganme acá. Entonces, puede ser coordinar un verbo más fuerte que promover, pero como tenemos que ir más allá del Ministerio de Seguridad, necesitamos coordinarnos con otras instituciones públicas, además de producir. Por eso es que podemos promover, coordinar, pueden ser una lista de verbos en ese sentido, pero la razón del promover es ese. Sí, los dos Araya. Sí, muy corto. Si esto fuese una responsabilidad del ministro del Interior, dudo que estuviese planteado en los términos de promover. Creo que sería algo mucho más categórico, con más peso. Entonces, precisamente uno de los problemas o las falencias de este ministro es precisamente esa. Creo que tenemos que ser muy claros en las facultades que va a poder tener para exigir esa información. Cuando creo que en general la reacción completa le daría una vuelta. Diputado Araya de Antofagasta y después diputada Plasencia. Santiago. Sede en Comuna de Santiago. De Ñuñoa. Ñuñoa. Presidente, Joaquín. no, básicamente yo entiendo que esto es para efectos de la política pública. Entonces, lo hemos discutido varias veces acá, que pareciera que el que tiene los datos más certeros es el Ministerio Público, y el Ministerio Público sería como vía suscripción de un convenio que podría colaborar. Ya, entonces ese es mi tema fundamentalmente. Yo no sé si es factible dejar como algunos pendientes que se podrían conversar para resolverlo de mejor manera, porque el stop de carabineros, que es como lo que más se utiliza, versus la cifra real del Ministerio Público, cuando el Ministerio Público decide categorizar algún hecho, genera una distorsión brutal. A mí me ha tocado verlo en mi región, las cifras son absolutamente distintas y no permiten perfilar de buena forma la solución. Entonces, yo no sé si será posible que dejemos como al final una suerte de misceláneos que van a quedar pendientes, no para resolverlo ahora, porque me parece súper consistente lo que se plantea en términos de promover el desarrollo y la producción de la información, por lo que tiene el 6, pero el 6 dice que puede firmar convenios, es decir, nuevamente entramos en la voluntariedad. Entonces, si no logramos que haya una adecuada coordinación en la entrega de datos, siempre vamos a seguir así
viviendo esta cosa. Así que no sé si es factible que dejemos como una norma miscelánea al final para no resolverlo ahora, porque yo creo que estar en el ámbito de la voluntariedad de los convenios que se puedan firmar de colaboración con entidades como el Ministerio Público, pueden ser que vamos a seguir trabajando solo con las cifras de Carabineros e Investigación. La ministra me pidió el uso de la palabra. Ministra. Sí, bueno, este es un tema que es un nudo mayor porque la Fiscalía tiene una autonomía consagrada constitucionalmente que no vamos a resolver en esta ley. De hecho, actualmente sin Ministerio de Seguridad todavía, ya hoy día hay modalidades de coordinación que no existían previamente. Por ejemplo, todo lo que señala el diputado Araya hoy día tiene una manera de enfrentarse a través de una metodología, por ejemplo, para tener un dato oficial de homicidios, que por primera vez tuvimos un dato oficial el año 2023, ahora próximamente va a salir el dato del primer semestre o sea, el 23 tuvimos un dato del 22, ahora próximamente va a salir el dato del primer semestre del 23, y así, pero sale con un rezago bastante importante porque las metodologías de cada institución son distintas, hay varias cosas que van moviéndose con los homicidios, y homicidios que después resultan no ser homicidios, o casos que son lesiones y después terminan siendo homicidios, en fin, y eso hace que la cifra no está lista de inmediato, se demora varios meses en consolidarse. Entonces, ya hoy día a nivel como de disposición institucional tenemos una comprensión de que hay que, y ahora cuando anunciamos la nueva cifra vamos a dar un paso más en esa dirección para coordinar lo que se hace entre medio, los datos de seguimiento, que cada institución tiene los suyos y son distintos, pero no porque tengan distintas percepciones, sino porque son metodologías distintas. Los datos de la policía son, digamos, personas asesinadas. Los datos de la Fiscalía son delitos de homicidio en cualquier situación que estén consumados, tentados o frustrados. Entonces, no son datos comparables y esto hay que generar transparencia. Ahora, nosotros podríamos tener en la ley un mandato general que los organismos que contribuyan a la tarea de la seguridad deberán buscar la mayor colaboración, pero no sé si podemos porque la Fiscalía tiene una autonomía constitucional. O sea, tendríamos que meter un mandato en alguna parte más arriba para resolver ese problema. Ahora, yo creo que el problema se está resolviendo. O sea, hoy día se entiende esto y el hecho de darle un rol más explícito al Ministerio de Seguridad va a contribuir en esa misma dirección sin necesidad de haber legalmente generado esa obligación que nos obligaría a ir a la Constitución para ello. Muchas gracias, ministra. Diputada Plasencia y diputado Leiva. Sí, gracias, presidente. Bueno, entendiendo lo que acá se nos ha dado como explicación y que efectivamente hay organismos autónomos del Estado a los que no se les puede mandatar, sin embargo, creo que ante la dinámica de trabajo que se está estableciendo y que, por cierto, esperamos que prontamente podamos tener el resultado de ese trabajo, el que el Ministerio recoja, promover y coordinar para siguiendo... o promover y coordinar el desarrollo y producción de información, estudio y evaluaciones, me parece que es coherente con el espíritu de lo que se está discutiendo. Gracias, diputada Plasencia. Diputado Leiva. Yo, por su intermedio, coincido con el verbo rector de promover, pero quiero dejar sentado dos cosas. Además, el mismo verbo rector que tiene la función al definir la ley para el Consejo para la Transparencia. ¿Y por qué lo planteo en ese sentido? Me tomo un poco las palabras planteadas por la señora ministra, presidente, porque yo en este aspecto sería mucho más ambicioso. Una de las principales problemáticas que tenemos en materia de seguridad es la producción de datos y la legitimidad de la información. Entonces, a mí me parece bien, como primera instancia, que quede radicado dentro de las funciones del ministerio. Ahora, ¿a qué aspiraría yo, presidente? Y lo planteo como una idea... ministra, que efectivamente nosotros en materia de producción de información tengamos la capacidad que tiene, por ejemplo, una institución de derecho público autónoma como el Consejo para la Transparencia. ¿Por qué lo planteo de esa manera, presidenta? Señora ministra, futura presidenta, haciendo un símil con el INE. Después vamos a llegar a esa parte. ¿Por qué lo planteo? Porque el INE depende del Ministerio de Economía, pero tiene legitimidad en todo el Estado. Pero yo creo que hay que avanzar o sea, ¿para qué vamos a hablar del BUD? ¿Para qué vamos a hablar del Observatorio de Homicidios que tampoco da? Cada uno tiene sus propias cifras. Y aunque se diga lo contrario, me atrevo a plantearlo, las unidades
o los organismos del Estado no comparten información incluso dentro de las propias instituciones. Es un tema muy complejo. Entonces, yo creo que yo comparto absolutamente esto, pero lo que hay que avanzar es en tener una institución autónoma que cuente con la legitimidad para producir, implementar y también evaluar las políticas públicas, presidente. Porque si hay un problema que tenemos hoy día en materia de seguridad, es que nadie tiene datos concretos para implementar políticas públicas adecuadas a la realidad que tenemos, presidente, porque cada uno tiene sus propios datos. Gracias, diputado Leiva, diputado Schalper, Alessandri, y después resolvemos. Yo muy breve, o sea, más allá del verbo, lo importante es que estemos de acuerdo en qué queremos hacer. A mí en lo personal me parece que si queremos un Ministerio de Seguridad capaz de tomar decisiones, de hacer las acciones pertinentes, de ser corresponsable de los resultados, en el fondo, la generación y análisis de esos datos tiene que estar dentro del ministerio. O sea, yo no tengo tan claro que aquí necesitemos algo autónomo o independiente, porque creo que eso desfavorece. Mira, acá la clave es que ese ministro tenga todas las herramientas para no poder sacarse el pillo. Si ustedes me permiten, yo la semana pasada voté por la capacidad de tener más potencia en la coordinación de los carabineros y de las policías, porque creo que aquí lo que necesitamos es que ese señor no pueda tener la capacidad de echarle la culpa a nadie. Ahí tiene su división de estudio, ahí tiene el levantamiento de los datos los tiene, las capacidades las tiene, por lo tanto no se puede sacar los pillos. Yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy día es que se van tirando la pelota mutuamente, y por lo menos yo me la juego por un Ministerio de Seguridad que tenga la corresponsabilidad del resultado, y para eso necesita, presidente, que los datos no estén en un organismo autónomo, ahí tengo una diferencia quizás, sino que esté dentro del ministerio, casi en una división de estudios del ministerio. Gracias, presidente. Gracias, diputado Schalper. Se tiene que ir la ministra, así que le doy el uso de la palabra. Estaba pensando, presidente, que como aquí no podemos ponerle un mandato a organismos que tienen autonomía constitucional, lo que sí podríamos hacer es ponerle un mandato más explícito al Ministerio de Seguridad, en el sentido de que el ministerio procurará que todas las agencias en las que se dispone de datos relevantes para la seguridad disponibilicen esa información para las estrategias del país, y deberá remover por vías legales, de gestión o administrativas los obstáculos que lo impidan, porque de esa manera el ministerio es el encargado. Si el día de mañana resulta que no se puede porque la autonomía no sé qué, tendrá que ir al Parlamento a proponer algo para que se destrabe eso, porque aquí no vamos a poder darle un mandato al Ministerio Público, pero sí se lo podemos dar al Ministerio de Seguridad en el sentido de que esté a cargo de que eso pase, y de que se tomen las medidas necesarias para que eso pase. Esto va en esa dirección, pero puede ser más explícito en el sentido de que tiene que buscar que los demás también se hagan parte de ese esfuerzo, y que si hay obstáculos se remuevan, que pueden ser por vías legales, por vías de gestión como los convenios, o por vías meramente administrativas. Y con eso me retiro. Muchas gracias, ministra. ¿No va a contestar la aseveración del diputado Leiva? No. Ya, lo dejamos pendiente, no, entonces, gracias. para la próxima sesión. Lo dejamos pendiente, ministra. Diputado Alessandri. Gracias, ministro. Gracias, presidente. Totalmente de acuerdo con la ministra Toá. Hoy día hacer políticas públicas sin datos es como hacer políticas públicas vendado y con los oídos tapados. Me encantaría llegar a un Chile en que uno entrara a una comisaría en cualquiera de los distritos nuestros y uno le dijera: comisario, ¿cuántos analistas de datos tiene? 3 por turno, diputado. Esa es la respuesta que uno esperaría, ¿no? Porque si va a sacar un carro policial, que es un recurso limitado, no lo saca por olfato, no lo saca por la avenida principal, lo saca a los puntos rojos de delincuencia en los horarios determinados, después de analizar los datos. Y me da un poco de miedo, Rafael, en el proyecto estar circunscribiendo el tema de los datos a organismos que tengan información relacionada a delitos y crímenes. Esto es mucho más abierto. Imagínense lo útil que es para el Ministerio de Seguridad, cuando está el Ministerio Público en una investigación, tener, por ejemplo, la base de datos de gendarmería de los que visitan a los presos. Sabemos que se hacen delitos adentro, esos presos tienen redes afuera, esas redes están conectadas con el crimen organizado. Tener datos, por ejemplo, del conservador de bienes raíces. Eso no es una entidad relacionada con el crimen o su persecución, pero por Dios que es importante saber qué persona ligada al mundo criminal está comprando inmuebles. Está en el registro civil comprando vehículos de alta gama, y ahí modificamos una ley para eso. Entonces, yo siento que el Ministerio de Seguridad
debiera tener acceso a todos estos datos. Vamos a chocar con la ley de protección de datos que se está tramitando en este Congreso. Adelantémonos, señor Collado, adelantémonos a la ley de protección de datos y pongamos ahí alguna facultad especial para el Ministerio de Seguridad, para que allá se entienda que el Ministerio de Seguridad está recopilando datos no para mostrarlos o avergonzar a nadie, sino que para la investigación criminal, para poder cruzar. Imagínense lo poderoso que se transforma un ministerio que puede cruzar detenidos, los que visitan a Gendarmería, los vehículos que pasan por los TAC de las autopistas, las personas detenidas alguna vez, las personas que han enfrentado a un juez de garantía, las personas que han sido condenadas. Todo eso produce una ficha, produce también información respecto de los vuelos, las salidas del país, las empresas que ha constituido, en fin. Toda esta información puede hacer mucho más eficiente la persecución, así que me gustaría que esa facultad quedara lo más abierta posible, que el Ministerio de Seguridad la pueda ir a recabar a todas partes y que la ley de protección de datos no nos vaya a poner una cortapisa. Adelantémonos a eso, a menos que usted ya lo haya hecho, digamos, y que este ministerio pueda decirle a un comisario, decirle a un prefecto, mire, aquí tiene que estar usted patrullando porque en este horario es cuando se cometen más delitos en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputado Alessandri. Un par de cosas, señor Collado, yo no he hecho uso de la palabra. Respecto a la unidad, porque la unidad depende de una jefatura, pero esa jefatura está jerárquicamente debajo del ministro, por lo tanto la supervisión administrativa depende del ministro. Entonces, la pregunta es, ¿el ministro está en capacidades de ejercer ese rol de jerarquía sobre un superior de esa unidad, sobre el superior de esa unidad, o lo va a terminar haciendo el jefe de gabinete? Que generalmente está contratado, o en muchos casos está contratado en horarios. Porque los jefes de servicios son los subsecretarios. Entonces uno entendería que el subsecretario tiene un rol jerárquico en el cual se puede llevar a cabo la supervisión, fiscalización o seguimiento y calificación obviamente de ese funcionario. Pero un ministro es difícil que lo haga. En la práctica va a ser el jefe de gabinete. Entonces eso por lo menos a mí me hace un poco de ruido. Porque finalmente vamos a estar delegando en un jefe de gabinete que está en horario el poder fiscalizar el buen funcionamiento de ejercer la jefatura administrativa. Y por otro lado, respecto a los convenios, hay un caso conocido que es de la ANI con Senda, en que la ANI le pidió todos los antecedentes o antecedentes de determinado tema a Senda. Y a través del Ministerio de Justicia se negaron y se opusieron y pidieron dejar sin efecto el convenio. Entonces, por lo menos lo que a mí se me ocurre que sería más viable es decir, mira, los organismos autónomos, ya, convenios de colaboración, pero respecto a los organismos de administración del Estado, servicios públicos, yo le daría más atribución al Ministerio de Seguridad para que pueda requerir la información que corresponda, porque si no nos vamos a encontrar con lo que le ocurrió a la ANI, porque si le ocurrió a la ANI le puede ocurrir a cualquiera. Respecto a convenios de colaboración donde el Ministerio después te diga, no, sabes que dejemos esto sin efecto, no estoy de acuerdo. Entonces yo ahí le daría, y estoy de acuerdo con el diputado Schall, pero un poquito más de autoridad y de peso al Ministerio, sobre todo cuando se trate de estos convenios que en la práctica, la verdad es que se cumplen poco. Eso, señor Collado. Gracias, presidente. Voy a tratar de resumir en parte todas las consultas que se nos hicieron. Lo primero, es importante que el proyecto de ley contiene esta regla. Ya aprobamos el artículo 4, ¿ya? El artículo 4 que aprobó esta comisión establece que el Ministerio de Seguridad podrá requerir información incluso secreta o reservada a distintas entidades de la Administración del Estado. Por lo tanto, para efectos de la Administración del Estado, el artículo 4 le otorga una facultad fuerte. Segundo, se encuentra pendiente, y estamos trabajando en redacciones como ejecutivo para los efectos de llegar a la comisión con una propuesta definitiva, el artículo 2, que habla de sistema. El sistema de seguridad pública se llama de esa manera y se denomina sistema porque excede la Administración del Estado. Es decir, el Ministerio Público va a formar parte del sistema. Las municipalidades van a formar parte del sistema como organismos colaboradores, pero no solo para temas de convenio, no es para que puedan firmar un convenio, no, es para que formen parte del sistema, para que formen parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito, para que ahí puedan establecerse prioridades, evaluaciones y tengan que entregar información. Y en materia específica de información, entonces, para efectos de ir cerrando como punto,
el proyecto se hace cargo en el artículo 4 de las solicitudes de información a la Administración del Estado y lo hace de manera fuerte. Eso está aprobado por esta comisión ya. En el artículo 2, que está pendiente de redacción final, se incluye a los organismos autónomos como parte del sistema de seguridad pública. De esa manera vamos a superar el estado actual y estamos dando un salto adelante, por su intermedio, presidente, como decía el diputado Leiva, en efectivamente adelantarnos un poco y entregarle mayores facultades a este ministerio, por su intermedio también lo dijo el diputado Charper y también el diputado Alessandri, en esa materia. Y respecto de la consulta sobre la ley de datos, en materia de datos se habla de las habilitantes, ¿ya? El habilitante legal, el habilitante convencional para poder tratar datos. Y eso el Estado también está sujeto, el gobierno, el Ejecutivo también a tener habilitantes. Una de las habilitantes es la ley. Por lo tanto, cuando una ley habilita para conseguir datos personales, esa ley supera el consentimiento del titular de los datos. Tiene que estar justificado, eso nos deja afuera el principio de minimización, de proporcionalidad de uso de los datos, etcétera. Y por eso es que si ustedes revisan, por ejemplo, los artículos 6, letra I, que habla de la administración de los datos, es básicamente la entrega de una habilitación legal para el tratamiento de datos. Dado que estamos preocupados de que se cumpla con los principios de anonimización, de minimización y de uso proporcional de los datos, es que se establece que tienen que ser anonimizados porque al Ministerio de Seguridad no le interesa tanto tener el dato preciso de qué persona con root, nombre, sino que tener tendencia, etcétera. Y a veces, y por eso es que también se le está permitiendo en el artículo 4 tener ese acceso. ¿Ya? Pero además está esta idea de elaborar estrategias, de administración de datos, perdón, de elaborar análisis estratégico, artículo 6, letra H, que no lo hemos visto todavía, por eso me estoy adelantando un poco para que sepan todos los diputados y diputadas de esta comisión qué es lo que viene en adelante, que encargar estudios y elaborar estadísticas. Todo eso está en el artículo 6, letra K, letra J, letra H, letra I. Sin perjuicio de ello, antes de que la ministra se retirara, me comenta que para ella sería importante ver la posibilidad de que en vez de que diga promover, busquemos alguna fórmula que fortalezcan. Por ejemplo, podrá promover, coordinar, quedar a cargo o procurar, y también, si es que es plausible, remover obstáculos que se pudieran generar en el camino para los objetivos de tener una producción de información y estudio de evaluación y análisis estratégico que favorezcan efectivamente el diseño e implementación. Eso es algo que nosotros podríamos decir ahora. Y en relación a la unidad, solo para cerrar, esa unidad depende del ministro o ministra. Ese es el objetivo, por eso es que está así en la ley. No depende de la subsecretaría, porque de lo contrario lo tendríamos que haber puesto de otra forma. La forma en que está establecido acá es, para este efecto, la unidad que ejecute dependerá del ministro de Seguridad Pública. ¿Pero tiene la capacidad para ejercer la jefatura administrativa del ministro o lo va a terminar haciendo el jefe de gabinete? O sea, el ministro está en la ley, va a ser el que va a depender efectivamente de eso. Si yo digo lo que dice lo que hace la práctica. Yo no lo he visto en los distintos servicios, donde finalmente el ministro... Usted sabe que se lo come la contingencia, el día a día, y donde finalmente el que termina haciendo estas labores es el que está al lado, el jefe de gabinete, y el jefe de gabinete y el jefe de gabinete está a honorarios. Eso, señor presidente de la comisión, eso va a depender un poco efectivamente de la práctica, pero el diseño no es ese. El diseño legal, que es el que estamos proponiendo. Por eso la subsecretaría es importante, porque las subsecretarias son los jefes de servicio. Por supuesto. Todo depende administrativamente de ellos. Pero la idea de esta unidad a este nivel es que esta unidad pueda servir de unificación de datos para las dos subsecretarías. No para que una subsecretaría tenga un dato y la otra tenga otro dato. Es para que sea... Por eso es que lo incluimos legalmente. Esto es otra innovación. Bueno, pero eso era más o menos lo que queríamos... Muchas gracias, señor Collado. Yo hago el último punto del uso de la palabra. Usted decía que el artículo 4 tiene una facultad que es muy fuerte. Pero recordemos que el artículo 4... y que lo aprobamos, pero hicimos el punto, que el mismo artículo 4 en su parte final se limita por la ley de datos personales. Y lo que se van a necesitar son nombres y root. Sí, obvio, pero va a necesitar nombres y root si el Ministerio de Seguridad, ¿cómo no le va a poder pedir esa información a distintos organismos de la Administración del Estado? Si son quien tiene los datos, son mismo ente. O sea, si el Ministerio de Seguridad le pide nombre y root a distintos órganos de Administración del Estado, que es mismo ente, el Estado propiamente tal, que se reparte, que están a cargo de la administración de estos datos, es decir, que el Ministerio de Seguridad no va a poder disponer de esos datos. Entonces, ¿para qué entonces vamos a requerir datos si no vamos a tener el dato más relevante? Claro, ¿qué nos van a mandar? ¿Nos van a mandar gráficos? ¿Qué nos van a mandar? Bueno, terminado, hacemos la ronda y... Diputada Fríes. Sí,
y me voy para acá. Yo, Sandri, por yo- abecedario. Sandri Leiva. Ya. Yo entiendo que efectivamente el artículo 4 da la función que tiene en materia de acceso a la información con la limitación que tiene. Ahora, a mí me parece pertinente esa limitación porque lo que tiene que hacer el ministerio es contar con datos, con estadísticas, no con el listado de personas que están en el PRAIS o que tienen el conservador de bienes raíces. Eso puede obedecer al trabajo que hace el Ministerio Público. Eso puede tener que ver con, por ejemplo, las policías tienen los nombres y domicilios de las personas que tienen armas inscritas, pero por funciones específicas. Entonces, me parece que está bien articulada la función, después viene la coordinación de esa función en esta unidad estratégica y luego hay atribuciones más pequeñas respecto de la información y en ese sentido se me arma el panorama, salvo por la palabra promover, que me parece débil. Eso. Muchas gracias, diputada Fríes. Me voy para este lado de la mesa, diputado Alessandri. Muchas gracias, presidente. El señor Collado nos da una muy buena noticia. Está recogido esta en la Ley de Protección de Datos, que la ley sería habilitante, y esta es una ley que va a ser habilitante para que el Ministerio de Seguridad pida. Pero la mala noticia que nos da el señor Collado es que sería anonimizado. Y al final, cuando estamos en la batalla de luchar contra el crimen organizado, muchas veces vamos a necesitar detallado, no anonimizado. Entonces, quizás es momento ahora de ir a modificar la Ley de Protección de Datos y decir que en casos concretos, autorizados por el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad, en coordinación, ya verá Interior, la mejor forma de redactarlo. Pero, por ejemplo, si está claro que el Ministerio de Seguridad necesita datos para las grandes decisiones, ¿cierto? ¿Dónde pongo más comisarías, radiopatrulla? Esos son los grandes datos de portonazo, homicidio, violaciones, etcétera. Pero también va a tener que tomar decisiones más directas y concretas. Si el Ministerio de Seguridad dijera, quiero cruzar información, ¿quiénes han sido los liberados de la cárcel que antes del primer año de ser liberados han delinquido y que antes del primer año han hecho una compra que según impuestos internos no pueden justificar y que además tienen muchas salidas y entradas del país? Ahí me gustaría acotar eso a una lista de 10 o 15 personas, porque repito, los recursos son limitados, entonces nosotros necesitamos focalizar. Si no queda bien esto, estamos haciendo una tremenda expectativa de un Ministerio de Seguridad, no importa qué lado gobierna, quién va a ser el ministro o ministra de Seguridad, va a llegar con una tremenda expectativa y no va a poder hacer la pega. Porque se va a encontrar con la burocracia que no le permite tener el dato detallado, que no le permite darle una orden al INE para que le entregue información, que impuestos internos, los conservadores, las distintas personas, aduanas, la PDI que tiene datos de migraciones, no le van a dar la información detallada cuando la requiera. Y ahí vamos a crear un monstruo que va a tener un título maravilloso, vamos a ir todos al punto de prensa, que probablemente va a ser en este gobierno, y vamos a designar al primer ministro de Seguridad y vamos a crear una tremenda expectativa. Y después la gente va a decir, otra vez los políticos me hicieron un ministerio nuevo, 11.000 personas a trabajar, oficinas en todo Chile, muchos autos con chofer y calzos, pero no pasó nada. Esa es mi preocupación, presidente. Gracias, expresidente Alessandri, muy elocuente. Futuro, Diputado Leiva, futuro nadie sabe. Nunca nadie lo Lo sabe. vamos a dejar con datos Presidente, no mire. anonimizados. Quiero plantear lo siguiente, sí. Diputado Leiva. Regálame un minuto, mira. Todo este texto es letra muerta si no hay voluntad política. Entonces, por más que nosotros pormenoricemos, sí, ojalá, mire, voy a decir ojalá un presidente no le interese el Ministerio de Seguridad, porque en ese momento significa que la cosa está funcionando, que tranquilo. Yo no necesito un ministro que administre la seguridad. Yo necesito a alguien que la lidere. Eso es lo que necesita Chile. Alguien que lidere la seguridad, que esté comprometido en la persecución del crimen organizado y el narcotráfico. Estamos en una situación de emergencia. Yo no necesito un estadístico que me diga, oiga, mira, sí, 6,7, no me interesa. Me interesa alguien que dé esa percepción, esa señal. Voy a decir algo que a lo mejor la Lore me va a retar, pero es cierto. Mire la voluntad política, que es importante. Porque vamos a generar un ministro que va a tener un rango mayor que los demás ministros. O el ministro de Seguridad
va a tener un rango mayor o mayor atribuciones que el ministro de Bienes Nacionales? Las mismas. ¿Cuál es el impulso político que le da el gobierno? Por ejemplo, ¿la ministra de Seguridad tiene un rango mayor que el ministro de Vivienda? No. Pues bien, el Ministerio de Vivienda tiene un encargado de género en el ministerio. ¿Por qué yo no puedo tener un encargado de seguridad en cada uno de los ministerios? Va a depender del impulso político que le dé el gobierno de turno. Y eso es necesario. Por eso requerimos, y aquí me paso a la otra pata, que requiero que en materia de crimen organizado no tener datos anonimizados. Requiero tener, para dar una persecución adecuada, porque también yo sé que la persecución criminal está radicada exclusivamente en el Ministerio Público. Sin embargo, ¿quién estudia los fenómenos delictuales? Porque el Ministerio Público estudia ex post. ¿Quién hoy día está preocupado de los fenómenos delictuales que llegan a Chile? El Ministerio Público no, él tiene que hacerse cargo de la persecución de los delitos, no de los fenómenos. Por eso requiero yo un Ministerio del Interior y de Seguridad Pública que vea, oye, mira, ¿qué está pasando con el fentanilo? El fentanilo mató más gente que en todas las guerras. ¿Cómo viene? ¿Cómo llega? ¿Te fijas? Entonces, yo necesito que estos datos o que estos estudios sean ciertos y sensatos, pero voy a ir a otra cosa, y aquí por su intermedio, presidente, al Ejecutivo. En la mañana discutíamos que fue muy importante esa reunión, que hubo presentes desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Y hubo un eje central, por ejemplo, en ¿Qué reunión, diputado Leiva? Que convocó el subsecretario de Prevención del Delito. Ah, muy bien, muy bien. Que se invitó a todos. Sí, invitaron el viernes muy tarde. Pero ¿saben lo importante, presidente? Sí, y este es un dato que le paso al Ministerio del Interior. En el tema del registro biométrico, para poder establecer conductas, quién accede al metro, hoy día no puede, y esos datos no pueden ser anónimos. El registro biométrico del registro civil para cruzar los datos con las personas que se están movilizando, que entran a un mall, que entran al metro, que pasan por MEX o estación central, no necesito datos anonimizados. Necesito tener acceso al registro biométrico para hacer un perfil criminal y poder también poner esos antecedentes a disposición del Ministerio Público, que hoy día no los tiene. Ese es el problema de anonimizar los datos, en mi opinión. Muy bien. Gracias, diputado Leiva. Señor Collao. Muchas gracias, presidente. Interesante discusión la que hemos tenido hoy día. Solo para responder por su intermedio las alocuciones de los tres diputados que hicieron uso de la palabra, brevemente. El artículo 4 efectivamente permite otorgar un habilitante legal para el Ministerio de Seguridad para recibir incluso información secreta. Existe también todo un sistema de inteligencia que en este momento además está en proceso de actualización, que puede acceder incluso a información efectivamente de datos personales, reservada, secreta y confidencial. Y a eso también podría tener acceso incluso el ministro o ministra de Seguridad por la forma en que aprobamos la indicación. La ley 19.628 actual, y la que hemos trabajado por años en este Congreso, que ha trabajado por años este Congreso y que se encuentra hoy, entiendo que en la Comisión de Constitución del Senado, en una mixta, en la Comisión mixta, establece una serie de principios, los cuales yo me referí a uno, el principio de la anonimización de los datos, cuando, por ejemplo, como por su intermedio bien explicada la diputada Fries, no es necesario. ¿Por qué? Porque el principio que manda en datos es la minimización del uso de datos y la proporcionalidad del uso. Pero eso no significa que en una circunstancia como la que describe por su intermedio el diputado Leiva, señor presidente, sea necesario más datos. Y para eso existen otras fórmulas que la misma norma en progreso, que ojalá salga pronto, ya reconoce. Por ejemplo, la pseudonimización. ¿Qué significa eso? ¿Vamos a saber el nombre? No, pero vamos a ver la edad, vamos a ver cuándo cometió el delito, etcétera. Pero ¿qué lo vamos a hacer? Vamos a esconder simplemente la individualización de esa persona en particular. Porque ese es el respeto a la vida privada. Ese es el respeto a la vida privada. Y cuando no... Porque Por último, y todos esos son protecciones para cuando no sea necesario, porque el objetivo perseguido por determinado estudio, etcétera, no lo necesita. ¿Será importante en algún momento para el Ministerio de Seguridad tener acceso a nombre y RUT de una persona? Sí. ¿Va a poder acceder a ello? En circunstancias muy específicas, muy particulares, y de acuerdo con la ley de datos, va a poder hacerlo. ¿Lo puede acceder? Preguntándole a la persona si está de acuerdo. No, porque tiene el habilitante legal. Esa es la gracia del artículo 4. Pero está el habilitante legal? En el artículo 4 podrá acceder a la información. No, si lo tengo enfrente mío, pero dice, sin perjuicio de la responsabilidad, con todo, tanto la solicitud como la entrega de los referentes a entes de informaciones deberá cumplir y someterse a las disposiciones de la ley de datos personales. Exactamente, que permite en algunos casos muy específicos y particulares. ¿Como cuáles, por ejemplo, señor? Por ejemplo,
Pero por supuesto que la seguridad, de hecho la seguridad es uno de los puntos que la literatura internacional siempre ha tomado como cuando la proporcionalidad de los datos expresamente establecido en la ley. sopesa. A ver, señor Leiva, diputado No, Leiva, está bien, pero diputado que en este punto Evitemos el diálogo, la por favor. ley de datos personales se pone en esas circunstancias, pero también se ponen las otras circunstancias, donde no es necesario, donde necesitamos efectivamente una estadística. Para saber el número de homicidios en Chile hay que saber quién los cometió o queremos saber cuál es el número. En ese caso no es necesario principio de minimización del uso de datos. Bueno, perfecto, denme los datos y anonimizados para afuera, porque esto pueden ser bases públicas de acceso público, para afuera, pero para adentro, y está ahí, lo dice la norma, para adentro el artículo 4 dice, yo si revelo esa información cometo un delito, pero puedo acceder, claro, como funcionario del Ministerio de Seguridad voy a poder acceder. El ministro de Seguridad puede acceder a información confidencial del sistema de inteligencia, obvio que puede acceder. El punto central, y por eso es que tomé la palabra de nuevo, era para decir, la ley de datos establece una serie de formas de tratamiento de datos, pero eso no significa que todo va a ser anonimizado. ¿Habrá alguna vez en que los datos sean necesarios por nombre, ruta y persona? Sí, va a ser un dato específico en particular, y en ese caso las habilitantes legales que se están otorgando acá sí lo permiten, no solo el artículo 4 que ya está aprobado, que lo permite, respetando los principios establecidos en la ley de protección de datos, que no significa solamente anonimización, significa una serie de otras Lo que cosas. pasa es que la ley de datos personales, señor, perdón que lo interrumpa, aplican a todos los ministerios. Por lo Correcto. tanto, no le estamos dando una atribución especial al Ministerio de Seguridad, a pesar del rol relevante que tiene en la seguridad de nuestro país. Por lo tanto, el tener los datos de organizaciones criminales, de personas que entran y salen del país, nombre y root, es relevante. Más relevante que para el Ministerio de Bienes Nacionales o para el Ministerio de la Mujer, porque estamos hablando del Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, debería haber una excepcionalidad más clara, o en la ley de datos personales o acá. Yo entiendo ya que se aprobó el artículo 4, pero en el fondo nos estamos remitiendo a la ley de datos personales como si el Ministerio de Seguridad fuera cualquier ministerio. O sea, no es una excepcionalidad distinta a la que tendría el ministro de Bienes Nacionales o la ministra de Bienes Nacionales. Perdón, presidente, Sí, para no sí. entrar en diálogo, pero solo para contestarle Está bien. directamente, pero la gran excepcionalidad del artículo 4 es que puede acceder a información secreta o reservada de otros ministerios y de otras instituciones. O sea, nadie más. ¿Quién le puede pedir al Servicio de Inmigración la información con root y datos? El Ministerio de Seguridad. Pero Otra cosa es que responda. Si es que revela esa información de manera incorrecta, porque va en contra de la ley de datos, responda. Tenga responsabilidad. Si lo hace la persona que recibe un dato secreto, bueno, hasta penalmente por responder. Pero otra cosa es que no puede acceder. Puede acceder, esa es una excepcionalidad. Otros ministerios no tienen esa facultad. Acá se lo estamos dando específicamente al Ministerio de Seguridad. En ese sentido, y solo para cerrar, el Ministerio de Seguridad no hace persecución penal. Entonces tampoco no puede sustituirse no, por sobre el Ministerio Público está bien, pero en la persecución específica. Puede apoyar, pero puede acuérdense, señor colaborar. Collado, que se aprobó un artículo en la sesión pasada en que supervisa las órdenes del alto mando en la parte operativa y administrativa, por lo tanto no es menor. O sea, si hay un alto mando que está en la persecución penal o labores preventivas y hay una persona de alto riesgo que tiene antecedentes penales y resulta que tiene arriba una persona que está supervisando, que es una autoridad política, esa autoridad política no va a tener acceso al dato de esa persona. O sea, no va a saber que es una persona peligrosa, no va a tener sus datos, no va a tener su nombre, no va a tener su root, no va a tener acceso a eso. Solo va a tener acceso a eso las policías. Entonces, eso bueno, ahí tenemos una diferencia, diputado Alessandri, y cerramos y ponemos en votación. Muy breve, presidente. Yo creo que en este proyecto hemos tocado temas muy de fondo, ¿ah? Una de las discusiones de fondo que tuvimos fue respecto al control político sobre las policías. Es un tema que ocurre en todos los países por mucho tiempo y es muy importante que exista cierta supervisión. Y otro tema de fondo que vamos a tener es respecto de los datos personales, porque hay un choque ahí político ideológico. Primero les pido que confiemos en el Estado. Miren quién lo dice, confiemos en el Estado. Este Congreso aprobó hace pocos meses una ley para que todas las cuentas que tuvieran depósitos en un mismo mes por cerca de 27, 28 millones de pesos, automáticamente se transfiriera la información a Impuestos Internos, para que Impuestos Internos pudiera preguntarte de dónde sacaste las plata, ¿cierto? Yo no he visto a nadie de Impuestos Internos divulgando o publicando esas cuentas y diciendo, mire, estas son las personas a las que usted le tiene que ir a raptar a los hijos porque mueven más de 28 millones de pesos. No se ha filtrado ni una. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tenemos que confiar en el nuevo Ministerio de Seguridad, de que va a poder manejar los datos y por supuesto que para el que haga mal uso o los filtre, las penas del infierno, evidentemente que los datos son una cosa demasiado sensible, pero ¿cómo no va a ser importante si
Manda a Carabineros el Ministerio de Seguridad. ¿Qué es lo que es Carabineros? La policía preventiva. Prevenir. ¿Cómo prevengo yo sin datos? Tengo que prevenir sabiendo que si un joven determinado entró a Chile y ese joven, yo cruzo la información y es parte de un cartel de drogas mexicano, y esa misma persona tiene asociación por las visitas que ha hecho a la cárcel con otros del mismo cartel de drogas mexicano o colombiano o de donde sea, es importante. Y tomemos el ejemplo de Estados Unidos con Homeland Security. Estados Unidos, después del atentado a las Torres Gemelas, descarta todas las normas de protección de datos y le da al Estado un poder plenipotenciario, tanto así que hoy día, si fuiste de vacaciones a Cuba en los últimos 10 años, no te dan el visa waiver, pues. Y Estados Unidos está viendo información de ingresos de otro país. No sé si tenemos que llegar a ese extremo, pero lo que les quiero decir es, política pública sin datos es estar a ciegas. 2, confiemos en el Estado. 3, las penas del infierno al que haga mal uso de los datos. Pero 4, un Ministerio de Seguridad que no pueda leer datos específicos con nombre y root va a ser una tremenda expectativa para la población y un desastre en los resultados. Gracias. Sandri, las dos últimas palabras y vota y ponemos en votación. Diputada Frías. Mire, la confianza en el Estado y con que las instituciones sean robustas para cumplir con su objetivo, creo que es algo que no se puede dudar, por lo menos desde este sector. Lo que quiero decir es que yo supongo que así como respetamos y queremos confiar en el Estado, también tomamos en cuenta lo que son las garantías constitucionales. Y en esa materia, la verdad es que uno puede limitar el derecho a acceso a información, pero no lo puede limitar al punto de desvirtuar lo esencial de ese derecho. Y eso tiene estricta concordancia con lo que estaba diciendo Rafael Collado, que es que se habilitan excepciones, porque lo que queremos son instituciones que cumplan con funciones, y no que yo por lo menos no quiero un ministro policía del Estado chileno. Lo que quiero es un Ministerio de la Seguridad con atribuciones y que cumpla con derechos constitucionales y con las limitaciones que se pueden hacer a estos derechos en función de ciertas excepciones que no llegan a desvirtuar absolutamente ese derecho. ¿Quiere decir eso que no estamos confiando en el Estado? No, eso es retórica. Aquí lo que estamos diciendo es cómo llegamos a un punto en el que entendemos la urgencia por la necesidad de datos, por una parte, de datos personales, para ponerlo de esa manera, que se van a tener, o sea, en algún momento podemos saber que la familia, no sé cuántito, compró 4 casas que son de lavado de dinero, pero seguramente eso está dentro de información que ha recibido respecto de en particular alguna investigación o algún sondeo que se está haciendo. Pero en general, primero que nada, y para poder implementar políticas públicas, que son políticas generales que se aplican a todos los chilenos y las chilenas, con los énfasis que queramos, se requieren datos. Y los datos no son sinónimos de datos personales, son estadísticas, son registros, se evalúan y a través de eso se proyecta la política pública. El resto tiene que ver con la persecución penal, del cual va a tener acceso el Ministerio con limitaciones, evidentemente, porque si no estaríamos desnaturalizando absolutamente el derecho, digamos, a la privacidad y a la honra de las personas. Diputada Frías, diputada Plasencia, y ponemos en votación. Gracias, presidente. Bueno, ya. Sí, a través suyo, presidente, yo simplemente decir que todas las preocupaciones que ha planteado el diputado Alessandri están salvaguardadas en este proyecto, en el ministerio. O sea, la coordinación interinstitucional con todos aquellos que tienen que ver con la prevención y la persecución del delito. Me parece que eso está, ya lo hemos debatido bastante, incluso en las otras sesiones. La producción y la coordinación de aquellos organismos que nos van a permitir tener datos para hacer políticas públicas, para justamente anticiparnos a aquello que hoy día, por ejemplo, nos preocupa. Muchos de los diputados en esta Cámara han planteado su preocupación por lo que ocurre en Ecuador, por ejemplo, que me parece razonable, y nosotros que no estamos en la situación de Ecuador, afortunadamente tenemos posibilidades
de anticiparnos a situaciones de crisis como aquella y, por ejemplo, ver la posibilidad de resguardar aquella situación penitenciaria, la situación de las cárceles podemos verla a tiempo para no llegar a aquello, tenemos posibilidad de crear un Ministerio de Seguridad Pública como el que estamos discutiendo, entre otras medidas que, claro, si uno mira el debilitamiento de la situación en Ecuador, hace también que se llegue a una situación de esta característica. Nosotros estamos discutiendo justamente en una dirección contraria, fortalecer el Estado, tener herramientas tanto para la prevención como para la persecución penal. Entonces, creo que está salvaguardada la preocupación. Yo creo que la discusión sobre los datos personales también se ha explicitado y está en lo que hemos estado discutiendo, de que excepcionalmente el Ministerio va a tener posibilidad de acceder, excepcionalmente, porque su rol no es la persecución penal, sino que justamente hacer todas estas labores que hemos debatido para generar políticas públicas robustas y el fortalecimiento de las instituciones. Entonces, creo que estamos haciendo juicios que no dan cuenta del debate que se está dando a partir del ministerio. Y eso a mí me preocupa, porque después eso es lo que muchos diputados salen a transmitir por los medios de comunicación y eso es desinformar. Cuando en el fondo, frente a este tipo de discusiones, lo que tenemos que hacer es ponernos por sobre, y lo decíamos en la sesión de la mañana, por sobre las pugnas legítimas, pero que en este caso debilitan la posibilidad de dar certezas a la ciudadanía y informar aquello que transversalmente hoy día estamos empujando. Entonces, yo quisiera que pudiéramos mirarlo con ese prisma, porque creo que hemos avanzado bastante en las sesiones anteriores, y no mirarlo, o sea, digamos, evaluar y hacer votaciones en función de lo que ya hemos estado discutiendo y aprobando, sin dejar de mirar lo que viene, que me parece que además refuerza la idea de que el ministerio va a tener atribuciones y va a ser un ministerio fuerte, no solo para obtener los insumos que requiere para sus políticas, sino que también para las labores que ha sido definido. Gracias, diputada Plasencia. Vamos a... el señor Collado me acaba de decir, pero... Señor Collado me acaba de señalar de que van a trabajar una propuesta de redacción de ese artículo. De esa letra. Vamos a adelantar, mientras tanto, la propuesta del literal J que quedó pendiente. Señor secretario, por favor, lea cómo quedó a propósito de la administración de los bienes decomisados. Gracias, presidente. La propuesta que usted acaba de firmar como indicación para este proyecto señala lo siguiente. Nueva letra J. Diseñar políticas, planes y programas para una adecuada administración de bienes decomisados, aquellos sujetos a una medida cuya finalidad sea asegurar el comiso, los que no han sido reclamados por su dueño en un proceso penal o aquellos bienes incautados en procedimientos administrativos sin perjuicio de la destinación de estos y de lo dispuesto por leyes especiales. Bueno. Ya, señor secretario. El que quiera suscribir, está acá a disposición la indicación. Suscribe unánimemente. Sí, yo también. Un diputado Araya, eso sí, de 2. Suscriben. ¿La ponemos en votación, presidente? En votación, señor secretario, por favor. Entonces, en votación, la propuesta que acabo de leer. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Quería justificar y aprovechar de hacer una pregunta al señor Collado. Yo sé que en la mesa de asesores se ha estado viendo la facultad del Ministerio de Seguridad para poder querellarse a propósito de toda esta discusión que estamos teniendo, si es persecutor, no es persecutor. Sí. Me parece que es una facultad importante que deberíamos estudiar, que se pueda querellar. Los alcaldes pueden, los gobernadores pueden. ¿Por qué no podría el Ministerio de Seguridad? Voto a favor. Ya, votamos. Gracias. Diputado Araya, don Jaime. A favor. Diputado Castro. A favor. Diputada Frías. A favor. Diputado Leiva. A favor. Diputada Navellán. Diputada Navellán. A favor. Diputada Orsini. A favor. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Chalpers. A favor. Presidente. A favor. Están llamando aprobado la letra J. Con 10 votos a favor. Aprobado y están llamando a votar
continuamos el día miércoles. Justo llegó el diputado Araya. Sumémoslo a la votación. ¿Habría acuerdo para sumarlo a la votación unánime? No. No. No de acuerdo. Bueno, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta será.